Bienvenidos de nuevo a nuestro canal donde desvelamos las historias ocultas y las verdades no contadas de Catalina, princesa de Gales, y su familia real. Titulares de última hora. El príncipe Guillermo detonó una bomba sobre el presunto escándalo financiero de la reina Camilla, una audaz maniobra que ha conmocionado a la monarquía, según fuentes de palacio. Guillermo y otros miembros de la realeza se reunieron recientemente en Balmoral en un tenso encuentro a puerta cerrada para abordar el futuro de la monarquía. Allí, el príncipe de Gales presentó pruebas preocupantes de que la reina Camilla había estado desviando fondos reales para su beneficio personal. Las revelaciones la dejaron acorralada y a la institución sumida en el caos. Corona de engaños, el príncipe Guillermo saca a la luz el imperio financiero oculto de Camilla. Así ha descrito una fuente privilegiada este escándalo que amenaza con desentrañar la monarquía hasta sus cimientos. Lo que empezó como un susurro de mala conducta se ha convertido en una crisis sin precedentes. El príncipe Guillermo, heredero al trono, sorprendió al mundo al desvelar lo que las fuentes califican de red financiera, encubierta supuestamente orquestada por su madrastra, cuentas secretas, negocios inmobiliarios, no revelados y explotación sistemática del personal de palacio. Sus palabras pronunciadas con gélida precisión en una rueda de prensa organizada a toda prisa rompieron siglos de silencio y dejaron atónitos incluso a sus críticos más acérrimos. El escándalo ha puesto al descubierto una enmarañada red de engaños que podría empañar la reputación de la corona durante generaciones. ¿Pero qué empujó a Guillermo a tomar una postura tan drástica aún a riesgo de separar a su familia? ¿Hasta dónde llega este supuesto laberinto financiero? ¿Y puede sobrevivir la monarquía cuando un hijo desafía a la esposa de su padre en nombre de la justicia? Las primeras señales de problemas. Esta historia no estalló de la noche a la mañana. Empezó como un susurro y poco a poco se convirtió en un rugido. En el silencioso despacho de Clarence House, antaño santuario de padre e hijo, estallaron las tensiones. El príncipe Guillermo, con voz grave pero abrasadora, colocó una pila de documentos sobre el escritorio del rey Carlos. Cada página era una acusación silenciosa detallando lo que Guillermo veía como una traición entretejida en el sistema financiero del palacio. «No se trata de disciplina, padre», dijo con furia mesurada. «Esto es robo, sistémico deliberado». El rey Carlos, cansado y visiblemente agobiado por el peso de la corona, estudió las páginas. Los documentos revelaban sanciones injustamente impuestas al personal de palacio por los más pequeños descuidos, un tenedor mal colocado, una tos durante el servicio, incluso hablar fuera de turno. Estas multas desviadas de quienes menos podían soportarlas se habían acumulado silenciosamente hasta alcanzar sumas asombrosas, más de $48.000 en solo 3 meses. El rey instó al silencio. «No podemos permitirnos un escándalo tan grande», susurró su tono cargado de resignación. «Permítanme manejar esto discretamente». Pero Guillermo se negó. Atormentado por los recuerdos de su difunta madre, la princesa Diana, una mujer rota por el secretismo y la traición dentro de estas mismas paredes, juró que nunca más permitiría que la imagen pesara más que la verdad. La imagen de los sirvientes agachando la cabeza por miedo le impactó profundamente, haciéndose eco de la compasión de Diana por los que no tienen voz. Así que en lugar de retirarse, Guillermo inició su propia investigación. Encerrado en los polvorientos archivos de palacio, rebuscó en libros de contabilidad hojas de cálculo y transferencias ocultas. Pieza a pieza el rompecabezas se unió, exponiendo un sistema que canalizaba el dinero hacia arriba mientras que los de abajo sufrían. Y cuando el patrón se hizo innegable, William supo que no había vuelta atrás. Buscó el paradero del dinero. Se empleaba en cuidar el palacio, en formar a los trabajadores y en programas para su bienestar. La respuesta fue un aterrador no. Los presupuestos oficiales no mostraban a dónde iba ni un céntimo. En su lugar, todo el dinero se había depositado en una única cuenta de haberes difícil de encontrar. Después de investigar un poco más, descubrió que solo una persona podía acceder a la cuenta, la reina consorte Camilla.
Su corazón se aceleró contra sus costillas. Ya no era una suposición, era una realidad. Cogió el teléfono y se puso en contacto con el contable jefe del palacio, un tipo que siempre había sido fiel al palacio. La voz del tipo al otro lado tembló. El contable dijo que era una orden directa de Su Majestad Alteza y su voz estaba llena de ansiedad. Dijo que el dinero era para mejoras operativas, un fondo dedicado a mejoras que puede ser usado a su discreción. Pero no se ha gastado dinero de él por ninguna de esas razones. Un gélido fuego se encendió en el estómago del príncipe Guillermo. No se trataba de mejorar el palacio. Fue una tubería bien planeada que tomó el dinero de los débiles. Pensó en Camilla creando un nido oculto y un plan de fuga utilizando el dinero de las personas que trabajaban para ella. Estaba construyendo una vida al margen del trono, un futuro que no se vería afectado por los caprichos de la fortuna real, todo ello a costa de personas que temían su poder. No pudo contenerse más. Cae el puño de hierro. Para entender el plan hay que saber en qué escenario se estableció. Imagínese el majestuoso comedor de Clarence House, que parece una escena de un cuento de hadas. Los candelabros dorados gotean luz como miel fundida, dando a la enorme mesa de 26 pies un brillo cálido de otro mundo. La mesa cubierta de seda cremosa con brillantes hilos de oro es un testimonio de generaciones de reglas de cocina reales. Todo está diseñado para parecer grandioso. Los tenedores están orientados con precisión, los cuchillos de postre están medidos al milímetro y los vasos de agua están perfectamente alineados. Este salón donde el rey Carlos, el príncipe Guillermo Cate y sus hijos solían celebrar agradables comidas familiares y reír juntos ha cambiado. La cordialidad había sido sustituida por una tensión fría, un miedo silencioso que se ocultaba bajo la disciplina moderna de la corte real. La reina consorte Camilla fue quien ideó este nuevo gobierno. En una calurosa noche de agosto, cuando la familia estaba reunida, se levantó con la elegancia de una reina experimentada. Su voz suave como el terciopelo pero afilada como un cuchillo, atravesó la sala mientras doblaba la servilleta lenta y cuidadosamente. Dijo para mantener la impecable imagen de la monarquía británica, y luego introdujo lo que llamó el reglamento de la cena real. Sus palabras eran vinculantes para todos los sirvientes de la sala. Cualquier error en esta mesa, como una cuchara mal colocada, un descuido, hablar el sonido de un teléfono sonando una tos, o cualquier otra cosa que se considera feo, le costará dinero que se deducirá de su salario. El aire en la habitación se vuelve pesado, lleno de aprensión tácita. Los sirvientes que habían permanecido inmóviles a lo largo de las paredes inclinaron la cabeza y miraron hacia el frío suelo de mármol. Guillermo y Kate se miraron rápidamente y con asombro. No hubo aviso ni debate antes de que esta orden llegara como un rayo caído del cielo. Hizo efecto enseguida. Camilla se sentó con una leve sonrisa cómplice en los labios. Era la reina que había ganado tranquilamente la primera batalla en un castillo construido sobre el terror. Aquella noche apareció la primera fractura en la meticulosamente planeada estrategia. La joven Marion, una tímida sirvienta recién llegada de Yorkshire a Londres tras una tragedia familiar, estaba sirviendo la comida principal. Le temblaron los dedos al abrir una botella de salsa y una gotita cayó sobre el borde del plato de la princesa Carlota. La familia no vio el pequeño error ya que estaban demasiado ocupados hablando, pero los ojos de halcón de Camilla lo detectaron. «Anótalo», dijo el mayordomo jefe con voz fría sin mirar siquiera a la asustada muchacha. Esa misma noche Marion vio un sobre nuevo en su taquilla. Había una nota dentro que decía $50 de multa por violar el protocolo de la salsa. Sintió que se le iba a romper el corazón. Debía utilizar los $50 para comprar medicinas para su madre enferma. En las oscuras dependencias del personal, la gente empezó a murmurar sobre su rabia y tristeza. Y un lacayo mayor gruñó a un compañero. «La semana pasada me descontaron $80 por no servir bien el té. A este paso todos estaremos arruinados para Navidad». Las penas seguían cayendo como una lluvia interminable. En pocas semanas, 4 empleados de toda la vida, incluida la querida niñera de los niños, Agnes, desaparecieron sin dejar rastro, oficialmente trasladados a raíz de un pequeño error con una guarnición. Era evidente cuál era el mensaje: nadie estaba a salvo.
La vida de William cambió cuando se preparaba para una cena de Estado para una delegación francesa. Vio a Oliver, un sumiller profesional, colocando cuidadosamente las copas. Camilla entró y miró a la mesa con cara de enfado. Dijo que un vaso estaba fuera de lugar por menos de 5 centímetros. Días más tarde, en el salón resonante, a Oliver se le cayó por error un cloche de plata. Produjo un gran ruido, pero no pasó nada malo. Pero perdió $160, que era casi el sueldo de una semana por el error. Oliver hizo una apuesta que a nadie se le habría ocurrido. Una noche tarde envió un mensaje de texto al príncipe Guillermo. Alteza, siento molestarle. No puedo soportar más este horror. Nos están dejando secos. Aquella carta sacudió el mundo del príncipe Guillermo como una advertencia que le obligó a abandonar la posición de espectador pasivo para convertirse en luchador activo. El cazador y el cazado. El príncipe Guillermo comenzó su batalla oculta con la confesión del contable y el llamamiento urgente de Oliver. Llamó a Tobías, un contable forense del Tesoro Real conocido por ser tan bueno con los números como guardando secretos. Siguieron juntos el rastro del dinero en plena noche. El camino se hizo difícil de seguir a propósito. En primer lugar, el dinero de la multa al sirviente se depositó en una cuenta corriente. Luego se enviaba a una empresa fantasma de Tailandia llamada Siam Blue Horizons. Esta era una forma habitual de ocultar de dónde procedía el dinero y a dónde iba. Después el dinero se retiraba en pequeñas cantidades que no se podían rastrear y se enviaba de vuelta al Reino Unido. Allí se utilizó para construir una casa lujosa y ultramoderna en una cala escondida de Cornualles, en la costa sur de Inglaterra. La propiedad estaba registrada a nombre de otra empresa fantasma con sede en las Islas Caimán. Sin embargo, el diseño de la villa fue la verdadera pista. Tenía un sistema de seguridad de última generación, un helicóptero privado y, lo peor de todo, un túnel secreto que iba directamente del sótano a un muelle privado en el mar. Era la mejor técnica para desaparecer, sin ser visto, hecha para alguien que necesitara hacerlo. Pero Tobías desenterró la última prueba irrefutable, una cadena de correos electrónicos encriptados entre el despacho privado de Camilla y la empresa tailandesa. Un correo electrónico recibido de una cuenta que estaba claramente conectada a Camilla y firmada con su inicial era bastante claro. Asegúrate de que el dinero de las reglas de la cena se envía a tiempo. No puede haber retrasos. Todo cayó en su lugar. Los duros castigos no eran solo cuestión de disciplina, ni siquiera de codicia. Le hicieron ganar mucho dinero al poner el terror y el duro trabajo de sus esclavos en los ladrillos y el mortero de su refugio privado. Un lugar donde ella podría vivir su vida sin la monarquía, sin Carlos y lejos de los juegos de poder del palacio. Un imperio que creció sobre el dolor de las pequeñas personas que pisaba cada día. El príncipe Guillermo reunió un enorme archivo con todas las pruebas que pudo encontrar, incluidos registros bancarios, documentos de propiedad, planos del túnel y correos electrónicos que demostraban su culpabilidad. Lo llamó La Verdad. Se dirigió directamente al despacho de Camilla y sus pasos resonaron como truenos por el silencioso pasillo enmoquetado. Abrió la puerta sin llamar. Camilla levantó la vista de su escritorio y por un momento pareció molesta antes de calmarse. William tiró la carpeta sobre su escritorio de madera brillante. El golpe fue lo único que se oyó. «Explícate esto», murmuró su voz, un profundo retumbar de rabia reprimida. «Casi $50,000 robados a personas trabajadoras que te tienen miedo. Todo esto está en una cuenta que administras y que está pagando una casa de vacaciones oculta. ¿Qué clase de mejora operativa es esa?» Por un minuto, Camilla no se movió. Se sentó en su silla y sonrió socarronamente como si estuviera hablando con un niño mimado. William comentó con voz sarcástica. «Le estás dando mucha importancia a unos papeles. Solo sigo las reglas». Algo que tu maravillosa madre, con todos sus sentimientos, nunca llegó a entender. La pulla a Diana le dolió como un puñetazo, pero William se mantuvo firme con la espalda recta. «No te atrevas a meterla en esto», dijo con los ojos encendidos de justa ira. «Esto no es una caza de brujas. Se trata de lo que está bien y lo que está mal». Tocó el archivo y dijo, «Y esto se acabó. Descubriré todos los desagradables secretos que crees que puedes ocultar tras esa sonrisa». Sus comentarios
solo le hicieron estar más decidido. Ya no era simplemente un príncipe, era el hijo de su madre, y no se detendría hasta que la verdad saliera a la luz. La rueda de prensa, un juicio para la monarquía. El sol brillaba sobre Londres por la mañana, pero dentro de Clarence House se estaba formando una tormenta de electricidad y poder. El gran salón, que normalmente solo se utiliza para actos de Estado, estaba lleno de energía inquieta. Las relucientes lámparas de araña proyectaban una luz tenebrosa sobre más de 30 de los periodistas más importantes del mundo, de París a Praga. Sus cámaras enfocaban el símbolo real que colgaba sobre el estrado. No era una convocatoria de prensa normal. El rey Carlos, la reina, consorte Camilla y el príncipe Guillermo nunca antes habían consentido en enfrentarse juntos a los medios de comunicación de todo el mundo en una plataforma tan grande. Había secretos en el aire que nadie dijo en voz alta, y la tensión era tan fuerte que parecía que se iba a tragar la sala. En primer lugar, el príncipe Guillermo subió al podio. Agarró la pesada lima con cara de acero. Estaba decidido y no se rendía. Era un tipo impulsado por un fuego que nadie vio venir. Camilla siguió su hermoso vestido azul, ocultando su nerviosismo. Pero sus ojos, que por un momento se desviaron hacia la puerta, mostraban un atisbo de cansancio, como si pudiera sentir que la tierra se movía bajo sus pies. El rey Carlos entró el último, con los pies perezosos y pesados por un miedo que parecía decir: «Esto no se puede parar». Los tres se sentaron. El silencio era muy fuerte. El micrófono lo cogió el príncipe Guillermo, sin notas, sin segundas intenciones. Su voz retumbó fuerte y nítida, cortando el silencio como un cuchillo. «Hoy decimos la verdad. Por el pueblo, por la historia y por el futuro de esta familia», abrió el expediente. El primer documento que mostró en la pantalla gigante fue la auditoría que demostraba que se habían robado $48.000 al personal peor pagado del palacio. Habló del llamado reglamento de comedores reales, que incluía pequeños errores que acarreaban enormes sanciones. «Este dinero no ayudó a Clarence House», dijo con voz cada vez más fuerte de convicción. «Desapareció. Fue a parar a cuentas bancarias tailandesas secretas». El público jadeó. Mostró las siguientes pruebas incriminatorias: transacciones bancarias que iban directamente al asesor político de confianza de Camilla, Malcolm Harrow, y los derechos de la propiedad secreta de Cornualles, junto con los planos del túnel marítimo enterrado. El príncipe Guillermo le gritó a Camilla que estas duras normas eran una tapadera. Sus ojos se clavaron en los de ella. Una razón para construir su propio imperio con dinero procedente del trabajo duro y el terror de personas que creía invisibles. Camilla se inclinó hacia adelante, su calma un escudo rompedor. «¿De verdad estás convirtiendo los errores administrativos en un escándalo nacional?» William soltó su voz llena del sarcasmo que era tan típico en ella. Pero William no se daba por vencido. Los correos electrónicos eran la última prueba más perjudicial que había conseguido. Puso el mensaje «financiación de la cena reglas dispersan a tiempo» firmado con su nombre de pila por ahí, para que todos lo vean. Las palabras quedaron en el aire como una cuerda. Sus propias órdenes y su propia traición quedaron al desnudo. La sala se detuvo. Los periodistas escribían deprisa y levantaban sus teléfonos para grabar cada segundo de la ruptura pública de la monarquía. El rey Carlos se miró las manos y no dijo nada, lo que fue una sonora admisión de derrota. No podía mirar a su hijo ni a su mujer a los ojos. Los labios de Camilla se abrieron, pero no dijo nada. El peso de la verdad había quebrado su voluntad de luchar. Las manos le temblaban un poco al apoyarlas sobre la mesa y el pulgar le apretaba con fuerza el índice, señal inequívoca de terror. William se mantuvo firme. Su voz era más baja ahora, pero seguía siendo más aguda que antes. «Se hiere a los débiles para salir de este castillo, pero estos periódicos han dado hoy voz a los sin voz. La pregunta sigue ahí, pero nadie la ha abordado. ¿Qué tienes que decir ahora?» Camilla echó un vistazo a los papeles que tenían sus propias palabras, una acusación de la que no podía escapar. Estaba muy callada. Hubo un silencio sofocante al término de la reunión. Charles fue el primero en levantarse e irse sin siquiera mirar a Camilla. Fue una ruptura brusca y violenta con su galantería habitual.
El príncipe Guillermo permaneció en el estrado con la mirada fija al frente como si ya estuviera viendo el futuro que quería construir. Ecos de justicia. Un nuevo día. El mundo enloqueció en cuestión de horas. El vídeo de la rueda de prensa se hizo viral, consiguiendo 20 millones de visitas en solo una noche. La trama secreta de la reina consorte al descubierto. La corona de la corrupción y la rebelión del príncipe Guillermo fueron titulares desde Londres a Nueva York. Los artículos presentaban a Camilla no como una princesa, sino como una hábil manipuladora que rompía su imagen real en 1000 pedazos. 3 días después de la conferencia de prensa que cambió el mundo, la historia cambió en el tranquilo santuario del estudio del rey Carlos. Carlos, que parecía más viejo y vulnerable que nunca, estaba de pie junto a la ventana y miraba fijamente un trozo de tierra en el jardín donde solían crecer las rosas rojas favoritas de Camilla. Las habían retirado suavemente como si la propia naturaleza rechazara su legado. Miró a Guillermo y sus ojos mostraron la tristeza de un monarca. «Has hecho lo que yo nunca podría hacer», dijo con una voz que era una mezcla de asombro y tristeza. «Has elegido la verdad sobre la mentira que yo mantuve durante demasiado tiempo». Le entregó a Guillermo una carpeta encuadernada en cuero con la insignia real y un serio gesto de asentimiento. Le dio el control total sobre todo el dinero del palacio. Ahora vigilaba de cerca cada céntimo, desde el dinero que pagaba a sus sirvientes hasta el que gastaba en fiestas. La última revelación llegó a continuación. Camilla, la reina consorte, que nunca había cedido, había sido enviada lejos. Fue desterrada a una tranquila casa en el campo donde perdió su título y todas sus obligaciones oficiales. Su presencia estaba esencialmente alejada de la vida real. Era una cárcel de seda para una dama cuya ambición había ardido demasiado, un exilio silencioso que gritaba más fuerte que cualquier orden. Una pequeña caravana se había colado por las puertas traseras aquella mañana en que la niebla se cernía sobre las viejas piedras de Clarence House. Los sirvientes se alineaban en los pasillos con los rostros iluminados por un profundo y silencioso sentimiento de victoria. Como las penetrantes miradas de Camilla los habían inmovilizado una vez. Camilla paseaba sola una figura austera con un abrigo sencillo y un pequeño bolso. Ya no tenía el aire de la realeza. Había perdido. La puerta de madera del automóvil se cerró con un silencioso chasquido final, alejándola del castillo del que había intentado apoderarse. El príncipe Guillermo actuó con rapidez. Se derogó el reglamento de comedores reales, que era demasiado estricto. Se suprimieron todas las sanciones y se devolvió el dinero a los trabajadores junto con un aumento del 15% y un paquete completo de prestaciones. Las personas despedidas injustamente, como la querida niñera Agnes, fueron acogidas de nuevo con los brazos abiertos y se les devolvió la dignidad. A las personas que habían enviado cartas de dimisión, se les dijo que en su lugar enviaran tarjetas de agradecimiento. Uno dijo: «Creemos en este nuevo amanecer». Guillermo caminaba por las concurridas cocinas y los relucientes comedores, no con un grupo de individuos, sino como líder entre los suyos. Cogió de la mano a un sirviente que regresaba y su rostro mostró lo sincero que era. La imagen tomada por un fotógrafo se hizo viral y se convirtió en símbolo de una corona recuperada gracias a la amabilidad. Camilla pasó a ser un susurro en la historia. La ley local se apoderó de su mansión de Cornualles pagada con las lágrimas de sus sirvientes y cubrió de hormigón su escondido túnel marino. Congelaron su dinero. La gente decía que vivía en una pequeña choza sin ayudantes, y su nombre se convirtió en una historia de advertencia sobre ir demasiado lejos y perder la moral. El príncipe Guillermo estaba en la puerta del gran comedor un lluvioso día de otoño. Se oían muchas risas desde el interior. No hubo miedo cuando las copas tintinearon. La silla principal de la mesa, que una vez había sido su trono, estaba vacía. Era una triste señal de una tormenta que había pasado. El palacio, que antes había estado lleno de terror, ahora vuelve a estar lleno de vida con su espíritu restaurado. Pero mientras la monarquía se recupera lenta y dolorosamente, la sombra de la historia permanece planteando una pregunta que llega al núcleo de la autoridad y los principios. ¿Qué debe hacer un líder cuando ve una injusticia en su propia casa?
Eligió lo que quería el príncipe Guillermo, y al hacerlo puede que haya rescatado no solo al personal del palacio, sino también el espíritu de la